Vamos a construir las sombras en perspectiva militar, por ejemplo, de una pirámide y varios prismas. Tenemos, por ejemplo, un cuadrado, hacemos las diagonales, o un rectángulo, es igual, y levantamos una vertical. A partir de este punto unimos con cada uno de los vértices de la base, obteniendo ya una pirámide. Como sabemos, en perspectiva militar simplemente hacemos una reducción de la altura. Si esto mide aquí, por ejemplo, 4 y en la realidad mide 5 y pasa a ser 4 según la perspectiva, pues tenemos que la reducción es 4/5, que quiere decir que se redujo. Bueno, colocamos ahora paralela a esta, por ejemplo, una arista para otra figura vertical, misma dirección aquí, ortogonal, o sea, ángulo de 90 igual que aquí, y tenemos ahora aquí otro prisma, paralelepípedo con las caras paralelas. También en perspectiva militar, ya que este es un rectángulo en verdadera forma. Y aquí hemos vuelto a hacer la misma reducción, 4/5. Bueno, por último, vamos a hacer otro aquí, por ejemplo, voy a hacer que la cara superior pues quede, por ejemplo, por aquí, paralela a esta arista también, un rectángulo, paralela a esta, y que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Como siempre, bajamos verticales, ponemos estos segmentos con una reducción también, igual que todos, 4/5. Bueno, tenemos ya esas tres figuras en perspectiva militar. Y se dice, por ejemplo, que la sombra, vamos a poner, pues, por ejemplo, de este punto, pues cae, vamos a hacerlo ahora en otro color, cae, por ejemplo, vamos a poner aquí. O sea que la sombra de este punto es esto. Eso quiere decir que la sombra del segmento vertical pues será una línea que tiene la misma dimensión. O sea, hacemos una traslación de este segmento, manteniendo las paralelas, llegaría hasta aquí si no interceptara esa cara. De igual forma, esta se proyectará, si hacemos aquí otro triángulo, que tenga la misma hipotenusa, bueno, perdón, no es un triángulo rectángulo, en el espacio sí, pero aquí no. Entonces hacemos la dirección del suelo, de la proyección del rayo sobre el suelo, y obtenemos en la intersección de ambas este punto. Entonces, esto hemos hecho una traslación de ese segmento. Bien, y por aquí detrás, haciendo esta dirección y haciendo la vertical, tengo este punto. Eso quiere decir que la sombra de esta línea seguirá esa misma dirección. Bueno, aquí dijimos que esto llegaba hasta aquí, eso es una cuestión de cálculo. Vamos a ver, por ejemplo, que llegue hasta aquí. O sea que continuaría hasta ahí, siguiendo esta dirección, o a lo mejor haciendo una paralela con Escuadra y Cartabón, pues hasta aquí. Bueno, tenemos entonces los puntos de intersección, que son estos dos. Bueno, para obtener, por detrás del prisma vendría por aquí la base, para obtener exactamente la pendiente de esto, pues necesitamos saber la pendiente del plano respecto, por ejemplo, a este plano. Entonces podemos hacer por este punto, que es la proyección del vértice, vamos a llamarlo V', hacemos una recta perpendicular a este lado. Esa recta perpendicular corta aquí. Bueno, pues ahora tenemos que en realidad la sombra de lo que va a corresponder a este punto, o sea, por aquí una vertical, tenemos ese punto, es el más interesante ahora para calcular esto. Entonces prolongamos la vertical, todo por ahí, y ahora tenemos que, como este plano es en realidad el que es paralelo a todos estos, entonces unimos este punto con este y obtenemos aquí, al prolongar esta línea, la intersección real con esa recta, que es este punto.
Bueno, hemos hecho la línea que pasa exactamente por el punto proyección ortogonal de V, que sube prima, y luego proyección ortogonal sobre esta arista hasta obtener este punto. De esta manera tenemos este punto. Bueno, y este punto lo hemos mandado hacia allá, hacia abajo, y ahora tenemos que, haciendo una paralela a, vamos a llamar M, la dirección de la proyección del rayo. Este es el rayo y esta es su proyección. Bueno, vamos a llamarlo R'. Entonces simplemente hago esa dirección. O sea, vamos a decir que esta es la dirección R'. Bueno, pues resulta que esto corta aquí. Bueno, pues como corta aquí, pues lo único que tengo que hacer es unirlo con este punto. Entonces tengo que, haciendo la dirección del rayo, que es esta, pues su sombra es esta. Y como tenemos ahora que esta línea es paralela a este plano, entonces por este punto hago una paralela a esa recta, obteniendo ya la sombra que corresponde ahí a esta recta. Si por este punto hago una paralela, obtengo aquí, en la intersección con este, el final de ese punto. Y este quedará más hacia adentro, pero quedará más hacia aquí. Entonces lo que nos interesa ahora es unir este punto con este, con lo que tengo ya la sombra completa sobre esa cara que hace esto así. Bueno, esta cara queda toda en sombra porque, como podemos ver, la dirección del rayo queda por aquí, o sea que ya no tendría sentido unir esto con esto porque está todo en sombra, y está por aquí detrás igual. Lo que sí hay que calcular la sombra de este punto. Esto sigue esta dirección y sigue por el espacio esta dirección, obteniendo aquí que la sombra vendrá desde este punto. Vamos a ver. Bueno, queda más hacia adentro, más por aquí. Bueno, y luego hasta ese punto desde la base. O sea que la sombra, si no existiera esta figura, iría por aquí, pero intercepta. Bueno, por aquí ya no hay problema, por detrás ya no hay problema. Sí, intercepta aquí en este punto. Para saber exactamente la sombra de esto, pues lo único que hay que hacer es prolongar esta línea y prolongar esta. Ver exactamente dónde corta. Entonces hacemos esto, y ahora por este punto, como este plano es vertical, pues levantamos una vertical, ya que esta también es una vertical, obteniendo ahí la intersección. Pues tenemos aquí la intersección. Eso quiere decir que la recta esta tendrá su sombra desde este punto hasta ese. Bueno. O sea que simplemente hicimos el plano que pasaba por este vértice y prolongamos esta línea a su sombra. Como necesariamente la sombra sobre el suelo es esto, pues irá desde este punto hasta ese. Entonces su sombra tenemos que es esta. Por último, si cogemos la altura de la figura esta y la colocamos aquí, pues haciendo una diagonal paralela a esa y ahora paralela a esta, tengo aquí la pirámide que correspondería a este plano. Bueno, pues también siguiendo la dirección esta y siguiendo la dirección por el suelo, que es esta de aquí, pues tengo que esto corta aquí. Bueno, si cortara aquí, en realidad esto no sobresaldría por fuera. Pasa que, o sea, lo normal es que si esto sobrepasa por fuera, pues esto homotéticamente crece también por aquí afuera. Lo que no tiene sentido es que esto termine aquí y que, sin embargo, a no ser que esto esté tapando, vamos a ver si tapa. Entonces hacemos la dirección esta, bueno, entonces sí que está bien. Estaba pensando a ver si es que el cálculo estaba mal hecho. El cálculo, bueno, en principio no, sería el trazado. Este punto que hay aquí, una paralela,
y en este punto, que en realidad caería más hacia aquí, también una paralela a esta. También podemos calcular este punto, una paralela. Bueno, entonces estaría bien porque en realidad vemos que este punto cae dentro de la sombra. Yo pensé que la sombra iba a caer por aquí, pero no. Lógicamente, siguiendo esa dirección, todo mediante paralelas, queda. Entonces, efectivamente, ahora uniendo este punto con este, pues ya tengo la sombra de ese pequeño tramo que corresponde a esto. Bueno, ese tramo, si estuviera bien hecho, pues sale de aquí, viene por aquí, ese punto caería más hacia aquí. Y lo mismo, sale de aquí, uniendo con este punto tengo aquí el otro punto, con lo cual la sombra sería este tramo, este y esto. Bueno, está completo, vamos ahora a darle un poco de sombra. Entonces tenemos este tramo sobre el suelo, esto que sube, todo esto en sombra, todo esto también, todo el cono en sombra. Luego decíamos que esto venía por aquí, esto subía y venía por aquí. Y esto viene por detrás. Y ahora esto viene todo por aquí atrás y por aquí. Mientras que aquí tenemos, bueno, esto, el vértice sube hasta ahí, la sombra, todo esto en sombra, sale de aquí. Es una traslación de esto, como siempre, siguiendo el mismo método, y ahora hasta allá. Bueno, pues esa sería la sombra de esas figuras. Vamos a reforzar líneas para que quede más claro. Tenemos el prisma que viene por aquí, por aquí. Bueno, pues ese sería el resultado final. Esto iría hasta allá recto. Bueno, pues haciendo un pequeño repaso por encima, simplemente lo que habría que hacer es calcular cada punto su proyección sobre el suelo. La dirección del rayo nos la dan en el momento en que nos dan la sombra de este punto. Entonces tenemos la dirección del rayo y como la proyección del punto sobre el suelo es esta, tenemos también la dirección por el suelo. Siempre cada punto proyecta su sombra como intersección de dirección del rayo y proyección del rayo en el suelo. Entonces, otro punto, hago el mismo triángulo. Para todos los puntos tendría que hacer lo mismo. Lo que pasa es que en este se proyecta sobre un plano que tiene pendiente. Entonces, sobre ese plano que tiene pendiente simplemente hice una recta perpendicular hasta que cortara aquí a la base del prisma. Entonces he hecho la vertical, entonces he hecho el plano vertical que pasa por ambos, y entonces uniendo este punto de intersección con el vértice, tengo ahí abajo la intersección. Entonces, como el rayo sigue esta dirección, sigo esa dirección, alineo con esto,
y ya que al seguir esa dirección pues el plano se corta según esta recta, entonces la dirección, la intersección del rayo con esa recta me da el punto. La sombra de esto será una paralela, ya que la recta es paralela al plano, y la sombra de este punto será la dirección del rayo, me detecta el punto ahí en la intersección con esta recta. Y como el final de la dirección luz-sombra, o sea, separatriz de ambas, viene por aquí, uniendo este punto con este, tengo ya la sombra sobre el plano. Estas caras están en sombra porque la dirección deja ver aquí esto, sigue esta dirección, y ahora este irá exactamente a la intersección de lo que es esta recta con este plano. Y para eso simplemente hice el plano vertical que pasa también por V, y prolongué esto. La intersección de dos planos verticales es una vertical, se corta ahí arriba, uno con ese punto, y tengo ya la sombra ahí. Entonces la intersección de la dirección del rayo, como tenía este punto y esto también lo puedo calcular, pues simplemente haciendo la pirámide que pasa a esa altura. Cogí esta altura, la coloqué aquí e hice ahí el cuadrilátero homotético de la base, que quiere decir que tiene en realidad los lados paralelos y en realidad a esa distancia todos en el espacio, no todos los puntos, sino que los dos planos tienen la misma distancia que la altura. Entonces la sombra de esta pirámide la hice igual que hice la de la grande. Entonces la sombra de este punto caerá aquí, uno este punto con este y este con este, y tengo ya ese pequeño tramo. Si ahora uno este punto con este, pues casi prescindía de calcular el punto anterior. Y por último la sombra de esto, pues lo mismo, un triángulo para este, un triángulo para este, un triángulo para este, obteniendo de esta forma la sombra completa en perspectiva militar ya propias y arrojadas de esas tres figuras.